Buenas tardes, Panóptico Social. Estamos con el diputado Carlos de Jesús Alejandro, quien actualmente funge como secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados y quien representó a México en la sesión de Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, que actualmente es el principal órgano internacional en la materia y además constituye un espacio idóneo para que los países y organizaciones representen sus acciones más relevantes. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, pues agradezco a Panóptico Social esta plática justamente relacionado con el tema de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional y que justamente acaba de concluir el 12º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas con sede en Nueva York, y estuvimos en el marco de estos trabajos participando en la agenda formal oficial del foro y también en una serie de foros alternos que se realizan pues en el marco de este periodo de sesiones. Temas relevantes que se trataron relacionados con la educación, con la salud y con los derechos humanos, y que también otros temas alternos que se trataron que han tenido que ver con el tema de las mujeres indígenas, con la representación política de los pueblos indígenas, con la protección de los derechos electorales, que a propósito la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sin duda importantes resoluciones, sobre todo relacionadas con la aplicabilidad y vigencia de los derechos jurídicos en el ámbito internacional. Está publicado un protocolo de actuación para jueces, instancias, ministerios públicos, ministros que imparten y procuran justicia para tener plena observancia a los derechos jurídicos internacionalmente reconocidos en favor de los pueblos indígenas. Y en ese sentido el tema de la representación política no fue la excepción. Se tuvo un foro paralelo alterno también, donde se habló sobre la protección de los derechos electorales de los pueblos indígenas, principalmente de ciudadanas y ciudadanos que han buscado estas vías también de representación política en los distintos espacios de representación popular. Claro. Diputado, al respecto, ¿a qué conclusiones se llegó después de tratar todos estos temas que usted nos acaba de puntualizar? Pues en este foro principalmente se hacen escuchar las voces de los gobiernos oficiales que son parte del sistema de Naciones Unidas, donde informan, dan a conocer, presentan sin duda una serie de conclusiones, tareas que han realizado en favor de los pueblos indígenas, ¿no? Políticas públicas, programas y acciones que han instrumentado, y los pueblos indígenas obviamente también a través de sus representaciones regionales, sus caucus regionales y su caucus global, es decir, los propios espacios de organización de los pueblos indígenas, también fijan postura, presentan un informe y sobre todo presentan recomendaciones. No solamente se ha convertido en un espacio de denuncia, sino también de recomendaciones para que los estados nacionales, contrastando con lo que ellos informan, pues se sigan instrumentando acciones políticas, programas en favor de los pueblos indígenas. En el tema de educación, pues sin duda sí, se sigue prevaleciendo un gran rezago. Es en las regiones indígenas donde existen los altos grados de analfabetismo que los estados nacionales no han podido, sobre todo los de América Latina, con algunas raras excepciones, poder combatir. En el tema de la salud igual persiste un gran rezago en estos temas, y sobre todo que en ambos temas no existe con mucha claridad una aplicación e instrumentación de políticas, programas y acciones que se adecúen, que tomen en cuenta, que consideren los contextos socioculturales de los pueblos indígenas, y que entonces que estos temas se instrumenten con esta visión de una sociedad y una nación no solamente pluricultural, plurétnica y multilingüe, sino también con una sociedad diversa culturalmente hablando, donde las relaciones interculturales no sean una relación obligatoria de nuestra sociedad y de los estados nacionales, pues para poder tener un diálogo y en consecuencia un desarrollo con equidad con los pueblos indígenas. Hablando al respecto de eso, diputado, un par de ideas en las cuales usted nos exprese la situación del movimiento indígena en México en particular. Creo que el movimiento indígena nos encontramos en un momento de reflujo. No por ello significa que de inactividad. En los estados, en las regiones indígenas del país, existe una organización activa, existen organizaciones
no solamente que están defendiendo, denunciando, evitando el despojo de sus tierras, de sus territorios y de sus recursos naturales, particularmente en aquellos donde se pretenden instrumentar proyectos hidroeléctricos, la minería. Se habla de más de 26,000 concesiones de exploración y explotación en todo el territorio mexicano, donde más del 90% del territorio indígena está concesionado, y no puede permitirse que se hagan este tipo de concesiones si no hay un ejercicio de una consulta previa, libre, informado, como lo establece el derecho internacional para con los pueblos indígenas. Ahí hay organización social, hay también organización en aquellos espacios donde hoy la seguridad nos ha permeado en las comunidades indígenas, donde las organizaciones delictivas de la delincuencia organizada nos ha alcanzado también a las comunidades indígenas, los ejercicios de las policías comunitarias, los ejercicios de la aparición de los grupos de defensas de las policías ciudadanas son justamente en las regiones indígenas y en los municipios donde se están instrumentando en un ejercicio propio que de por sí se dan en nuestras comunidades, donde existe formas de gobierno propia y formas de seguridad y procuración e impartición de justicia propias. Son estos ejercicios que están haciendo, y en el ámbito nacional estamos haciendo todos los esfuerzos para que una gran diversidad de actores, no importando la preferencia político, partidista, electoral, creencia religiosa, estamos anteponiendo todos estos principios por el interés supremo colectivo de poder posicionar una agenda política con el Estado mexicano y sobre todo con este nuevo gobierno, que estamos buscando tener puentes de diálogo y de interlocución donde la agenda política indígena y de desarrollo esté presente también. Y ahí estamos convergiendo varios actores, liderazgos académicos, intelectuales, representantes de organizaciones, para tratar de configurar un espacio más organizativo que genere esta capacidad de interlocución con el Estado mexicano y sus instituciones. Claro, ahora que lo dice me permito citarlo. Hace más de un año usted dijo que en México tenemos una política indigenista, que no es lo mismo que indígena. Y que necesitamos incluir en la agenda política y nacional a este sector que ahora se traduce en el 14% de la población mexicana, según el Censo de Población y Vivienda. ¿Cómo van los avances en este aspecto? Sí, pues más de 15 millones de ciudadanos indígenas que de acuerdo al Censo de Población existe, sin duda merece una orientación de políticas públicas, programas y acciones que superen esta visión asistencialista y paternalista. Nos preocupó que al inicio de este gobierno, poco antes de que iniciara, se pretendiera sectorizar nuevamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Secretaría de Desarrollo Social, que durante más de 50 años de existencia del viejo Instituto Nacional Indigenista estuvo sectorizada la Sedesol, y donde sin duda se aplicaron políticas de corte asistencial, de corte asistencialista, y que se convirtieron también en capital político, sobre todo para los procesos electorales. No prosperó, no hubo un detonante de desarrollo a los pueblos indígenas, aprovechando sus capacidades y las fortalezas que existen en las comunidades relacionadas con su cultura, relacionadas con sus expresiones artísticas y culturales, relacionadas con sus recursos naturales, que existe toda esta potencialidad en pueblos indígenas, y se corrió este riesgo. Afortunadamente se pudo parar este proceso. Sigue existiendo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como una organización, como una instancia, como un organismo público descentralizado, con cierta autonomía. La demanda y la aspiración de los pueblos indígenas fue siempre que se elevara a un estatus de Secretaría de Estado, lo cual no ha ocurrido. Se le dio cierta autonomía como organismo público descentralizado. Sin embargo, yo considero que en los últimos gobiernos de otro partido distinto en la tradición política del PAN, en estos últimos 12 años, se fue desconfigurando, ¿no?, la vigencia, la instrumentación y sobre todo la facultad y la actuación que le dio la ley que crea a la CDI para convertirse en verdad en la institución rectora de la política pública, de los programas y acciones hacia los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano. Debió haber sido como instancia rectora quien, aplicando una política y un presupuesto transversal, es decir, donde todas las instituciones estuvieran alineadas
a la visión y al contexto de la aplicación de estas políticas públicas, programas y acciones con esta visión intercultural y con esta composición multicultural, multilingüe de nuestra nación, no se logró aterrizar, se desvirtuó, y hoy la CDI solamente instrumenta obras de infraestructura básica que son necesarias en nuestras comunidades, pero hace falta que haya una relación de política con los pueblos indígenas, dado que hay una agenda pendiente donde no hemos logrado finalmente armonizar nuestra legislación nacional, ya no digamos reconocer los derechos y la cultura de los pueblos indígenas que en los diálogos y en los acuerdos de San Andrés están sustentados, y que quedaron temas pendientes relacionados como el reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, es decir, como entes pensantes, actores vivos, con propuestas, con capacidades. No se reconoció debidamente el derecho de libre determinación y autonomía como pueblos indígenas, sin candados, que los pueblos indígenas podamos organizarnos de manera autónoma en los niveles que podamos hacerlo, desde el nivel comunitario, el nivel municipal, el nivel intermunicipal, el nivel regional, el nivel nacional, que los pueblos indígenas tengamos derecho a ser consultados, no solo cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas que nos afecten, como dice la Constitución en su artículo 2, sino también cuando haya procesos de desarrollo que en nombre del Estado, este proceso de desarrollo moderno se pretende instrumentar en territorios indígenas y que atente contra sus tierras, sus recursos naturales, sin una participación plena de los pueblos indígenas. Ahí está esta parte que necesitamos empujar, sobre todo estas tareas que en materia de legislación tenemos que armonizar nuestras leyes. Y en la reorientación de políticas públicas, programas y acciones que conjuntamente pueblos indígenas e instituciones tengamos que construir. Hoy no hay una representación política en los espacios de la administración pública federal. Entonces, ¿con qué visión se están instrumentando estas políticas, programas y acciones? ¿Y con qué visión se están reorientando y se están construyendo? Ojalá que cambie esta relación, y yo creo que en ese sentido dejaremos atrás esta incertidumbre, esta amenaza que vemos, que pretendemos regresar a los tiempos de los años 50, 60, 70, 80, 90, que se aplicó una política existencialista y paternalista hacia con los pueblos indígenas. Ahora, puntualizando en un cierto sector, según un estudio dado a conocer en este mismo foro por el Programa de la ONU para el Desarrollo, la participación política, en particular de las mujeres indígenas, es muy baja aún, a pesar de que ellos acotaban que México, Bolivia y en particular Latinoamérica ha avanzado en ese proceso, no ha tenido tanta participación, digamos. ¿Qué opinión le merece? Sin duda es un tema que no debemos evadir los pueblos indígenas, porque las mujeres en general, no solamente en general, sino las mujeres indígenas en particular, también han sido producto de una serie de procesos discriminatorios y de exclusión que se han dado. Desde nuestras propias comunidades, donde afortunadamente poco a poco se va revirtiendo este derecho de la participación efectiva en la toma de decisiones en la vida comunitaria de las mujeres, pero todavía persiste una gran exclusión y discriminación hacia las mujeres. Y entonces tenemos que dar, y con mucha autocrítica y con mucha madurez, tenemos que decir que también hay usos y costumbres en las comunidades que tenemos que superar, que tenemos que cambiar, que eviten esta exclusión hacia las mujeres en la toma de decisiones. Y por supuesto, en el ámbito de la representación política, ha sido una conquista larga de las mujeres. Se decía que eran tres cuestiones, ¿no? Sí, pobre, mujer e indígena. Pero además, en el tema de la representación política, ha sido una lucha larga que han dado las mujeres, desde haber conquistado el derecho al voto, por ejemplo, y desde ahora haber logrado que en los distintos partidos políticos que participan en procesos electorales, pues hayan avanzado en la instrumentación y sobre todo en el derecho de que tengan ciertos porcentajes de cuotas de participación en el tema de la representación política. En los estatutos de los partidos políticos han cambiado, algunos haciendo en el 40 al 50% de participación, y en el tema de la participación político electoral al final también sin duda han quedado excluidas y han quedado invisibilizadas, y es necesario avanzar sobre estas conquistas. A conclusión, ¿qué nos deja el 12º foro permanente? Nos dejan tareas también justamente y recomendaciones a los estados nacionales sobre estos temas, cambiar el modelo de relación y de interlocución con los pueblos indígenas y reorientar los modelos de desarrollo con los pueblos indígenas, sobre todo en esta materia. Pero también el tema de los derechos humanos
se siguen demandando de manera unánime. Todos los pueblos indígenas, no solamente de México, la delegación que participó fue una delegación amplia y representativa del país, sino también de América Latina y del mundo, donde los estados nacionales tienen que cumplir su palabra al signar convenios y tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, armonizando sus legislaciones nacionales y, luego y sin duda también de manera respectiva las legislaciones estatales, como para el caso de nuestro país. Y también yo creo que un tema importante es la agenda internacional. Coincidimos de que es en los espacios internacionales donde los pueblos indígenas hemos tenido mayor eco, hemos encontrado mayor sensibilidad, hemos encontrado el reconocimiento de varios de nuestros derechos en instrumentos, tratados, convenios de orden internacional, pero también desde donde se han ido creando otros espacios de importancia y de relevancia que se han convertido en espacios no solamente de denuncia, sino espacios también de propuestas, de recomendaciones, y donde estamos sentados con los representantes gubernamentales de los estados nacionales. Y en ese sentido se han impulsado también iniciativas, y que esperemos que las concluyamos, de impacto que consideramos van a ser en el ámbito internacional, dado que se sigue preparando, y fue uno de los objetivos del foro, de llegar a la conferencia mundial sobre pueblos indígenas a realizarse el próximo año, en 2014, justamente en la sede de Naciones Unidas, Nueva York, donde estaremos tocando todos estos temas que están relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. Y México particularmente ha ofrecido ser sede de una reunión previa rumbo a esta conferencia. Esperemos que sea un país digno para tocar estos temas, y que no haya tabúes, y que no haya temas que no podamos tocar, que los podamos tocar con toda libertad, y que el Estado mexicano, como hasta ahora se ha proyectado y se ha ganado un liderazgo en el sistema de Naciones Unidas con con los demás países miembros, también algunas delegaciones indígenas de América Latina ven con optimismo el papel que sobre todo el ex embajador Luis Alfonso de Alba ha jugado en la misión permanente de la ONU en representación de México. Esperemos que su sucesor y las instituciones que atienden a pueblos indígenas correspondan a este compromiso y a este papel que ha jugado México en el sistema internacional y en la diplomacia internacional, para ser sede, y que realmente aquí podamos discutir y podamos propiciar todas las condiciones, no solamente logísticas, organizativas, sino temáticas y de voluntad y disposición política, donde los representantes gubernamentales de primer nivel estén presentes en esta reunión previa. Se trata de que nos escuchen, se trata de que estén presentes para conocer de viva voz los pendientes que en nuestro país y en los demás países existen relacionados con las aspiraciones del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y del desarrollo. Bueno, pues amigos, este fue el diputado Carlos de Jesús Alejandro, quien nos habló actualmente del foro, la 12ª sesión del Foro Permanente de los Asuntos Indígenas. Muchas gracias.